A veces es sencillo, en otras circunstancias nos toca pelear un poco más, pero al final la justicia nos acompaña a diario. Señores, tenemos otro caso para ganar. Doctor Ley. Buenas noches, mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Doctor Ley. En esta ocasión hemos tenido una recurrencia en nuestras redes sociales y en las redes sociales nos han pedido que hablemos de este tema que es la estafa. ¿Cómo funciona la estafa? ¿Qué es la estafa? ¿Y cómo podemos entenderla y protegernos de ella? Steffi, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Paul, y buenas noches, mis queridos amigos. Es un gusto poderme encontrar esta noche nuevamente con ustedes. Y sí, vamos a hablar de la estafa, pero antes de hablar de esto, tenemos que diferenciar entre lo que es un tema penal y un tema civil. Muchas personas vienen a nuestro estudio jurídico, al estudio jurídico de Doctor Ley, con una pregunta y esta falacia que muchas veces se realiza y las personas realizan como para tener una ventaja sobre otras. ¿A qué me refiero? Ejemplo, en el tema de una construcción, existen muchos constructores o muchas personas que se hacen pasar por constructores y de esta manera le perjudican a la gente. Pero muchas veces esto tiene de por medio un contrato. En el momento que existe un contrato, estamos hablando nosotros de que al existir un contrato se vuelve un tema de carácter civil y no de carácter penal. Mucho cuidado, pero ¿qué se puede hacer? Se preguntarán. Si este contrato tiene falacias, si este contrato es escueto, si este contrato no tiene los mínimos argumentos que posee un contrato, el cual es un documento que es ley para las partes, en ese momento podemos ver que hay la voluntad de hacer daño, un daño económico hacia las personas. Ahora bien, Estefanía, quisiera que le comentes a las personas que nos ven, a nuestros seguidores, cómo funciona y qué determina la estafa. Es decir, en qué ejemplo, empecemos con una parte principal que es en derecho. ¿Dónde está la estafa y qué es la estafa? Claro. A ver, la estafa se encuentra tipificada como tal en el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Y qué dice la estafa? La estafa en su artículo indica que es la persona que para tener un beneficio para ella o para una tercera persona mediante ocultamiento de hechos, mediante deformación de los hechos o inducir al error a una persona para beneficiarse de ese patrimonio, será condenado de 5 a 7 años. Excelente, pero además recordemos una cosa que es importante. Cuando hacemos un análisis casuístico, cuando hacemos un análisis de lo que significa este delito, tenemos que indicar algo muy importante. Partimos de que es el momento en el que una persona le perjudica a otra patrimonialmente. Es decir, si el sujeto A, para beneficiarse, le perjudica al sujeto B patrimonialmente, como dijo mi colega, con el ocultamiento o con la deformación o también con la simulación de hechos, eso es una estafa. Ahora bien, quisiera que le expliques o que nos expliques cómo funciona esto, qué se tiene que hacer para denunciar la estafa o para castigar la estafa y lógicamente ante quién debemos acudir. Al ser un tema penal, debemos acudir ante Fiscalía. Para empezar, tiene que ser una denuncia, no tiene que ser una demanda. Hay que saber diferenciar entre lo que es una demanda y una denuncia. La denuncia se presenta ante Fiscalía, quien es la institución o el órgano encargado de investigar y de abrir una investigación para saber si lo que tú aduces es cierto o es falso y llegar así al cometimiento, a saber si es verdad el cometimiento de un delito. Eso como primer lugar. Segundo, ¿qué necesitamos para que se configure la estafa? Primero, que se evidencie un ocultamiento de datos, es decir, es como que yo a usted, doctor, le induzca a que, por ejemplo, yo le vendo un carro que ni siquiera es mío, le hago firmar un contrato en blanco y le digo ya, con esto usted ya puede hacer uso del carro y está su nombre. Es falso porque yo me beneficio, no sé, me pagó $5,000. Me beneficio de esos $5,000 con el patrimonio de alguien más sin que haya sido legalmente el trato que hicimos. Claro que sí. Y es un ejemplo no por demás importante porque es bastante común. En muchas ocasiones, ejemplo, los consorcios vehiculares que están de moda, los consorcios de vehículos, es decir, patios de carros,
lo que hacen es engañarle a la gente. Recordemos algo, y voy a insistir, cuando se habla de daño patrimonial o cuando se habla de una afectación patrimonial, inmediatamente se habla de estafa. Pero no solo eso, recordemos, y vienen muchas personas a nuestros estudios jurídicos hablándonos a nosotros de que en las famosas ferias de vivienda les ofrecen viviendas y estas viviendas son ofrecidas con una información bastante caótica, con una información bastante limitada y que por esta situación les perjudican y ellos hacen depósitos de valores económicos y nunca llegan los documentos a estar así. Ahora, hablando documentalmente, quisiera que nos comentes, Steffi, cómo funciona esto de los cheques de cuenta cerrada. Claro, a ver, tú pagas con un cheque porque se supone o tú le haces conocer a una persona que tienes fondos en esa cuenta. ¿Qué pasa cuando tú le das un cheque con cuenta cerrada a una persona? Automáticamente pasa a ser estafa porque tú tienes el conocimiento y bajo ese conocimiento lo que haces es perjudicar en el patrimonio de una persona para obtener un beneficio para ti mismo. Recordemos una cosa, existe dentro de la ley ecuatoriana un comportamiento humano conocido como dolo. ¿Qué es el dolo? El dolo es la voluntad de una persona de hacerle daño o perjudicarle a otra persona. ¿Por qué es tan importante hablar de los cheques de cuenta cerrada? Si es que yo tengo una cuenta cerrada, si es que en algún momento tuve un problema financiero y tengo un boletín de cheques los cuales ya no sirven y a sabiendas de esto lo que yo hago es girar cheques. En el momento del protesto, en la parte posterior, vamos a tener la leyenda explícita en el casillero de cheque de cuenta cerrada. Esto, mis amigos, es directamente estafa. Y la ventaja es que al ser un tema penal, podemos exigir no solamente el castigo a la persona que se encuentra determinando este daño, sino que además lo que nosotros debemos obtener es una reparación integral. Y la reparación integral, estamos hablando lógicamente de el perjuicio económico, además estamos hablando de el incurrimiento o hacer que la persona que en este momento yo le estoy perjudicando tenga que incurrir abogado y todos estos gastos concernientes a lo que significa una estafa. No olvides y no está por demás decir que todos estos comportamientos sociales, que todos estos comportamientos de las personas tienen que ser controlados y están regidos por el Código Orgánico Integral Penal. ¿Cuál es la pena de la estafa? De 5 a 7 años, pero también es importante hacer hincapié en que se puede dar la pena máxima, es decir, de 7 años, y podemos también tener agravantes en el caso, lo cual resultaría hasta llegar a una pena de casi 10 años. En estos casos son cuando hay defraudes con tarjetas de crédito, es decir, clonaciones, duplicaciones, con hurtos, cuando existen también mediante los cajeros automáticos lo que hacen es poner un dispositivo en el cual clonan tarjetas de crédito y después de eso clonan las tarjetas y se produce un perjuicio económico para otra persona. Cuando tú ofreces un certificado que es falso, en el cual le dices a una persona, toma, tú hiciste una inversión, este es el certificado el cual avala que estás haciendo la inversión. Ese certificado también conlleva una pena de 10 años. Claro, de casi 10 años, y esto se da porque lógicamente existen agravantes. Y los agravantes, lógicamente, se basan en lo que les comenté hace un momento, que es el dolo o la voluntad de hacer daño. Ahora bien, ¿cómo recuerdas que hace pocos días llegó una persona y existe un nuevo modus operandi llamado phishing? ¿Lo recuerdas? Claro. ¿A qué se le llama en la actualidad al phishing? El phishing es cuando te envían, y es tan común en la actualidad, cuando te envían los mensajes por el celular de que te ganaste, no sé, tienes 50, y me ha llegado últimamente, tienes 50 puntos acumulados en Primax. Abres, te piden llenar unos datos, te piden introducir datos de la tarjeta de crédito para supuestamente canjear teléfonos, viajes y ese tipo de cosas. O te piden también, supuestamente, Banco Pichincha le recuerda que debe actualizar los datos. Tú ingresas tus datos, te piden fotos de un lado de la cédula, fotos del otro lado, datos sumamente sensibles, y mediante esto realizan lo que son las estafas. Mucho cuidado, por favor, a las personas que nos ven. Muchísimo cuidado. Y otro de los modus operandi de estafa es que cuando a alguien se les sustrae en su celular, inmediatamente lo que hacen es
cambiarle de chip y por medio del WhatsApp del teléfono ofrecer promociones como una televisión de 80 pulgadas a $100 o algo que sea demasiado lindo para ser cierto. Este viejo adagio es importante, ya que cuando tengas tú un negocio que parezca, o una propuesta de negocio que parezca muy buena, o cuando tengas el ofrecimiento de un producto que realmente parece una ganga, ten mucho cuidado, porque puede ser que existan estafas. Hablemos de Marketplace. ¿Cómo funcionan las estafas aquí? Claro, también puede pasar. Son redes que son, digamos que seguras, pero no al 100%, porque una cosa es la red como tal, que es Facebook, y otra cosa son las personas que ingresan a la página para vender productos. Es decir, yo puedo el día de mañana vender una cámara, una Instax, en $120, pero el problema es cuando comienzan los engaños diciéndote: no tenemos local físico, no te puedo pasar el número de teléfono, pero hablemos por este medio que es Messenger. Todo este tipo de cosas tienes que tú tomar en cuenta antes de realizar una compra, y nunca entregar datos de lo que son tarjetas de crédito, tarjetas de débito o cualquier otro tipo de medio por el cual te puedan sustraer dinero. Claro que sí, bien lo ha dicho mi colega. Mucho cuidado con este tipo de comportamientos, mucho cuidado con este tipo de plataformas con las cuales lo que puedes hacer es perjudicar tus inversiones y perjudicar tu estado financiero. En este momento quisiera comentarles, y parece mentira, pero nuestra propia productora, la productora de Dr. Ley, tuvo un problema de estos. Y esto se enfatiza, o esto se explica de esta manera. Les voy a poner el ejemplo práctico que nos contaba tras cámaras hoy, y nos decía: mira, en algún momento cuando me iba a casar, contraté un Wedding Planet para mi matrimonio. Esta persona nos ofreció un servicio y hicimos un contrato, y este contrato tenía todos los establecimientos como para el cumplimiento o no cumplimiento. En ese caso, lógicamente, existe un contrato de por medio y lo vuelve a una obligación civil. ¿Cómo se lo tendría que realizar? Esto se tendría que realizar como un incumplimiento de contrato. Recordemos, y no está por demás decirlo, que no por denunciar, tenemos nosotros ya la ganancia en nuestras manos. Tenemos que dilucidar y tener bien claro qué es estafa y qué puede tomarse como un incumplimiento de contrato civil, para de esta manera, lógicamente, desde todo punto de vista ganar, ya que si vas a poner un proceso legal es siempre como para por lo menos recuperar lo perdido o recuperar el honor perdido, o de otra manera que no salgas tan perjudicado. Por eso les recomendamos siempre a nuestros queridos amigos que contraten un abogado que sepa lo que es el ámbito penal. ¿Por qué? Porque puede haber miles de abogados que conozcan del tema de familia, del tema de civil, pero si no manejan el tema penal, el abogado puede interponer la denuncia cuando quiera, pero no va a saber cuáles son las diligencias necesarias para llegar a la razón de que del cometimiento del delito, es decir, que el delito se cometió, y lo cual te va a llevar a un archivo tal vez de la denuncia, y no vas a tener ningún beneficio por la denuncia que presentaste. Amigos, qué importante es lo que dice mi colega. Recordemos una cosa: no solo se trata de denunciar la estafa, se trata de que esta denuncia surta sus efectos. ¿Y cómo funciona eso? Es tan simple como poner en el primer momento, cuando pones tu escrito de la denuncia, tienes que ponerlo de manera acertada. Y lo que también dijo mi colega es que debe ser un abogado especializado en derecho penal. En Dr. Ley contamos con profesionales especializados en la rama penal que te podrán proteger y que saben todas las estrategias que se deben utilizar como para defender tus derechos. Recuerda que estamos listos, prestos y dispuestos para defender tus derechos. Y no solo eso, sino que como recomendación, no solo mía, sino de nosotros en conjunto, denuncia. No tengas miedo de denunciar. Si es que tú no denuncias, este cáncer que se vuelve el mal comportamiento, el abuso o la estafa de las personas sigue creciendo. Tenemos que ser parte de la solución, y la solución es poner en conocimiento de la autoridad de estos problemas, como para que estos problemas sean castigados y no te tengan que afectar a ti como persona en tu patrimonio. Totalmente de acuerdo contigo, Dr. Ley. Y en este momento vamos a pasar a nuestro segmento ¿Qué pasa en Ecuador? Espacio tan importante de ¿Qué pasa en Ecuador? Hoy me voy a referir a esta crisis de índole social que vive nuestro país.
Tengamos en cuenta que hace pocos días estábamos con esta amenaza de que existan paros. Recordemos que un subsidio tan importante como el diésel fue eliminado. Esto tiene que tomarse de manera responsable. Como siempre digo, en todos los espacios con los que puedo compartir con la comunidad, es que el Ecuador tiene que tener políticas sostenibles y sustentables. Porque si es que en este momento lo que haces es quitar un beneficio o quitar un subsidio tan importante como es el diésel, puede ser o lo que puede ocasionar es un daño social o es una afectación social de manera y de carácter económico. Entonces, se tiene que buscar las alternativas como para poder sustentar y como para poder proteger siempre al más necesitado. Cuando se hagan políticas de Estado que protejan a los más necesitados, van a ser políticas que sean sostenibles y sustentables. Si no, de otra manera, lo único que se haría es cumplir con el guión de instancias financieras internacionales o de otra manera cumplir con satisfacer el bolsillo del Estado como para tener liquidez. Pero esto nunca y jamás podrá afectar a la gente. Siempre es importante, y en este caso el presidente Noboa tiene que tener en cuenta mover todas las fichas de manera importante, de manera técnica y de manera, si es posible, perfecta, como para que su plan de gobierno no tenga que perjudicar a nadie. Muchas gracias. Amigos, si ustedes tienen algún problema que les esté afectando en este momento, no duden en escribirnos a nuestras redes sociales, no duden en escribirnos y decirnos: queremos que analicen este caso, estoy pasando por esto. Ten la confianza en que nosotros vamos a poder resolver tu problema. No te olvides que estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube y estamos en TikTok. Todas estas redes sociales para ti. Algo que es importante y que nos han tenido y que también es recurrente en las preguntas es que nosotros cuánto cobramos la asesoría, que cuánto cuesta el caso, que cómo vamos a desarrollar el caso que tenemos que defender. Mis amigos, les digo a ustedes, nosotros no cobramos solamente la consulta. Es decir, no por pisar nuestro estudio jurídico te vamos a cobrar dinero. Lo más importante no es el beneficio económico que esto hace. Doctor Ley es un proyecto que sirve para proteger a la gente, para proteger a las personas y para darles esa luz en el camino que muchos, por desconocimiento, por miedo, o tal vez por un temor hacia la justicia y hacia la ley, no lo hacen. Sin embargo, estamos listos para ustedes, listos para la sociedad, listos para la comunidad y para poder solucionarles estos problemas que tal vez sean más cotidianos de lo común, pero que por miedo o que por cualquier situación no haces efectivos tus derechos. Llámanos, escríbenos y estamos listos para poder defenderte. Mi equipo de Doctor Ley y mi persona estamos listos para poder ayudarte en lo que necesites. Qué importante que ha sido el episodio de hoy de Doctor Ley, ya que aprendimos qué es lo que es la estafa y cómo diferenciarla del ámbito civil para que no caigas en el tipo de error de tener que denunciar y no ir por el camino correcto. Correcto, mi querida colega. Recuerda, estamos listos para defenderte, lo hemos dicho en este programa. Recuerda que la estafa es un delito y por ser un delito merece un castigo. Si es que tienes algún problema, estamos listos para poder defenderte y nos vemos en el próximo episodio de Doctor Ley. Recuerda que Doctor Ley está contigo. Una buena noche. Necesitas saber qué hacer, no te preocupes, él va a proceder. Con su consejo vas a entender lo que debes emprender.